Bueno, en realidad hemos tenido una corrección en el tipo de cambio, con una devaluación que además está acompañada de precios internacionales que son mejores que los que hemos visto durante algún tiempo. Y la verdad es que cuando uno se pone a armar una simulación del margen bruto agrícola de cara a la próxima campaña, se encuentra con los mejores márgenes brutos de los últimos años. No solamente porque hay un dólar más competitivo para mirar la ecuación, con un precio internacional que es bastante bueno, sino porque además los precios de los insumos, razonablemente, no van a subir en la misma proporción, porque en realidad el sector agropecuario, el sector agrícola en la región pampeana ha perdido capital de trabajo en esta última campaña como resultado de la sequía y todos los problemas climáticos, de tal manera que no hay un capital de trabajo que permita que los proveedores de insumos puedan subir los precios de la manera que les gustaría hacerlo. De tal manera que estamos viendo una devaluación que mejora el precio, los precios de los insumos suben, pero no suben en la misma proporción. Y entonces en la ecuación, mirando la próxima campaña, tenemos márgenes brutos que son muy atractivos y en realidad pensando también que en la mayor parte de la región pampeana no va a haber movimientos en los alquileres de los campos, precisamente por el mismo problema de falta de capital de trabajo, y de tal manera que tampoco vemos una aceleración, a pesar de que el margen bruto puede estar mejorando, no vemos una aceleración de los valores de los alquileres, solo en zonas puntuales puede llegar a ocurrir. De tal manera que la hoja de ruta, además, del gobierno argentino en su compromiso con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, expresa que no puede permitir que se atrase más este tipo de cambio, de tal manera que hacia adelante nos vamos a seguir viendo un dólar que se va a ir moviendo, no de golpes devaluatorios, esperemos que no, pero sí en un proceso gradual que va a permitir que se mantenga la competitividad de los sectores exportadores, y esa es una buena noticia no solo para el exportador, sino para todos los actores que forman parte de la cadena de valor de esos negocios, y los productores agrícolas obviamente que lo son. Bueno, sector agrícola, ahí buenas noticias. Ahí son buenas noticias. Ahora vamos al sector pecuario, donde me parece que por la trayectoria de la disertación va a haber algunos problemas. Bueno, ahí hay una combinación inversa, ¿no es cierto? Lo que para un productor agrícola es un buen escenario de cara a los próximos meses, para un productor pecuario la situación es bastante más compleja. Primero porque está viendo el aumento de los costos de producción, de manera muy significativa, que sí están vinculados con la misma devaluación. Lo que el productor agrícola vende, el productor más caro, el productor pecuario lo tiene que comprar más caro. Y además, frente a eso, la mayor parte de la producción pecuaria, tanto carne vacuna como pollo, como porcinos, etcétera, va al mercado interno. Y en realidad el desempeño del mercado interno de cara a los próximos meses apunta a ser muy discreto. Si la palabra no es recesión, vamos a estar en un escenario de crecimiento muy exiguo, de tal manera que la expectativa sobre el desempeño del consumo interno en la Argentina es débil. Y por supuesto, si el consumo interno se muestra débil, no tiene capacidad para convalidar aumentos de precios importantes, de tal manera que la lectura que tenemos sobre el sector pecuario es que los costos van a subir en una proporción mayor que los ingresos. Y por lo tanto, la lectura es hacia los próximos meses de una disminución del margen de rentabilidad. Claro, evidentemente estamos en una situación económica, o sea, es como que se traslada dentro del mismo sector, pero ¿qué pasaría? Yo siempre la pregunta que me hago es ¿qué pasaría de un productor pecuario que es capaz de producir los propios granos que le da de comer a su ganado? ¿Hay alguna diferencia? ¿No hay diferencia al respecto? ¿Mejora la ecuación? Bueno, ahí tenemos que introducir las tasas de interés, que también van a permanecer muy altas, digamos. Si un productor ganadero tiene a su vez maíz, obviamente está transfiriendo la rentabilidad de un negocio a otro, pero se está eludiendo tener que endeudarse. Y endeudarse en este contexto, con las tasas de interés que tenemos, obviamente es una lectura muy preocupante para muchos empresarios, no solo del sector agropecuario. De tal manera que obviamente un productor ganadero o porcino que tiene la materia prima de un lote agrícola, obviamente que está en una situación mejor porque no va a tener que caer, digamos, a un nivel de endeudamiento que hoy sería muy preocupante. Y efectivamente en el sector pecuario, en temas de carne vacuna, pollos y porcino, los próximos meses van a ser difíciles porque algunos productores van a tener capital de trabajo para sostenerse y otros no. Y el que no lo tenga, si va a caer a este nivel de tasa de interés al sistema financiero, obviamente que va a ser muy difícil que salga después. En realidad, con respecto al nivel de tasas de interés, creemos que van a permanecer en valores muy altos por varios meses.
y por lo tanto ahí para cualquier empresario, no solo del sector pecuario, la lectura es que hay que ser muy cauteloso en la toma de decisiones con respecto a las tasas y a los niveles de endeudamiento. Y por supuesto que la presión del Fondo Monetario hacia el gobierno argentino va a hacer que intente mejorar los niveles de recaudación para equilibrar las cuentas fiscales. Esto ha generado ya ruidos dentro del propio gobierno, como lo vimos la semana pasada, donde algún ministro quería volver a poner las retenciones agrícolas y otros no. Va a haber presiones de esa naturaleza porque obviamente la presión del Fondo Monetario va a ir en el sentido de que el gobierno argentino intente equilibrar sus cuentas fiscales, y el equilibrio de las cuentas fiscales no solo se mide bajando gastos, sino mejorando recaudación. De tal manera que efectivamente va a haber probablemente más presión impositiva. Mira, Carlos, hoy decíamos en el comienzo de la charla que hace 15 años que venís a chanear. Y mi gran deseo sería que algún día vengas y que digas, la verdad que Argentina salió del pozo donde estaba y tenemos durante 20 o 30 años un futuro promisorio. Y todavía no pudimos escuchar eso. ¿Alguna vez lo escucharé? A lo mejor. Pero digamos que hoy estamos viviendo un escenario donde empieza una política de ajuste, claramente, y esa política de ajuste también va a generar consecuencias en términos políticos, en términos de conflictividad social, no en Chañar, probablemente, pero sí en los grandes centros urbanos. O sea que tenemos un escenario realmente complejo de cara a lo que resta del año. Desgraciadamente la situación es esa. La economía mundial no está de fiesta tampoco, de tal forma que tampoco tenemos el famoso viento de cola que tuvimos en la década pasada. Hay un combo de cosas que evidentemente no habilitan a que uno pueda tener una lectura hiperoptimista del escenario de la economía argentina en su conjunto, más allá de que algunos sectores obviamente van a estar mejor que otros, y mencionamos al sector agrícola, que es un sector que obviamente va a vivir un escenario mejor, como lo va a vivir el sector minero, como lo va a vivir el sector pesquero, como se dijo acá, el sector financiero siempre está de fiesta, sea cual sea el escenario. Hay segmentos que obviamente van a estar mejor que otros, pero el desempeño de la economía argentina de cara a los próximos meses va a ser un desempeño muy discreto.